amigos, paz de Cristo, que el Señor los bendiga, donde quiera que nos van a ver en este día, en el tiempo del Señor como siempre. Seguimos predicando, seguimos llevando las buenas nuevas de salvación y nos gozamos porque sabemos que mucha gente se está llenando de mucha sabiduría, mucha verdad, porque Dios es el que nos muestra esto. Pero en esta tarde vamos a hacer una obra de evangelista, diría yo, y vamos a hablar acerca de quién es Jesús. El título es ¿Quién es Jesús? Precisamente. Y este va a ser el tiempo para que cualquier persona, sin importar su religión, si no tiene usted la seguridad de que va hacia el cielo, no tiene ninguna prueba de parte de Dios en su vida y no ha pasado nada y usted siente que siempre ha estado solo o sola, este es el momento para que usted esté con todos aquellos que amamos a Dios y participe de estas bendiciones con todos los santos. Por eso le digo, no importa quién sea usted, el estado en el que usted esté, lo que haya hecho, como haya vivido hasta el día de hoy, no importa absolutamente nada, porque si usted cree todas estas palabras que hoy Dios nos va a mostrar, y al final de la predicación yo voy a hacer una oración para que todos reciban al Señor como su único Dios y Salvador y puedan ser libres y por supuesto terminar con Dios por medio de esta oración. Pero le tengo que enseñar primeramente que esto no depende de ninguna doctrina de hombre, de ninguna religión, y que solamente Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, y nosotros por supuesto moviéndonos en el Espíritu Santo. Y eso usted puede ser parte de eso hoy mismo. Si usted, le repito, no ha conocido a Dios, si usted ya conoce de Dios, si usted volvió a nacer, pues nada más gócese y comparta este video para aquellos que no saben todavía cuál es el propósito que Dios tiene en ellos. Y el propósito para todos los creyentes es parecernos a Jesús. Pero hoy vamos a ver quién, de tanto que dice la palabra acerca de Él, vamos a ver un poco de quién es Jesús, pero suficiente para que usted se pueda convertir y deje de ser una persona incrédula, una persona que no piensa que tiene ningún destino y que ya muriéndose se va a acabar todo. Pero hoy en esta tarde usted se va a dar cuenta en realidad quién es Jesús por medio de lo que Dios nos va a revelar. Y vamos a irnos desde atrás, desde el Viejo Testamento hacia adelante, hacia el Nuevo Testamento, y vamos a terminar, como se los dije, con una oración, pidiéndole a Dios por usted, para que usted sea bendecido y usted vuelva a ser una criatura nueva en Cristo Jesús. Pero vamos hasta Deuteronomio 18:18, ahí vamos a ver nosotros cómo Dios el Padre empieza a hablar y empieza a prometer a aquel que iba a salvar al mundo entero, que es por supuesto Jesús, ¿sí? Porque tenemos nosotros que entender que esto no proviene de ningún hombre, no viene de ningún deseo de nadie, sino del propio Dios para usted, para que usted sea libre y vaya y termine con Dios, en el día que Él le hable, en el día que usted muera, en el día que, o si el Señor viene, para que usted se vaya con Él. Entonces de esto se va a tratar hoy. Por eso le digo, no importa quién sea usted puede ser inclusive una persona que haya asesinado a alguien más, pero usted no sepa ni por qué lo hizo, ni qué pasó. Usted esté practicando magia negra, usted sea un homosexual, usted sea quien sea. Si usted cree estas palabras, usted va a ser libre en Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar y quédese conmigo, prepare su corazón, no lo endurezca y permita que Dios entre en su corazón por medio de estas palabras. Miren lo que dice Deuteronomio 18 al 19, dice, gloria al Señor, dice, estas son palabras de Dios o del Señor, como le decían antes. En algunos lugares el judío, en vez de decirle Jehová o Yahweh, muchas veces le dice el Señor, pero él está hablando aquí y le está hablando a Moisés. Dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, se refiere a Moisés. Dice, y pondré mis palabras en su boca. Oigan y pongan atención aquí. Dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces vemos desde aquí la comunión o la comunicación que iba a existir entre el Padre y el Hijo Jesús para nosotros.
Dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Desde ahorita estamos viendo la bendición y la consecuencia de que esto no es de religiones, esto no es de tradiciones, esto no es de nada. Esto es de acercarnos a Jesús, acercarnos a Él y empezar a escuchar la voz de Dios a través de Jesús. Por eso lo que dice aquí tiene todo el sentido para que nosotros empecemos a ir dándonos una idea de cómo es que se empieza a manifestar Jesús. Más adelante lo vamos a ver. Me sería imposible cubrir todo ahorita en una hora, pero les repito, es suficiente para que usted pueda ser salvo y termine con Dios, ¿sí? Y su vida desde ahorita empiece a ser transformada. Entonces, les repito el 18 y el 19, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Dice, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces ahí vamos todos viendo esto. En el Salmo 10, 16, toda la escritura del Viejo Testamento, más bien lo diría yo, en el Viejo Testamento se refiere mucho a Dios como a Jehová, o al Señor, o Dios el Padre. Pero vean ustedes esto, en el Salmo 16, ¿sí? Salmo 10, 16, dice ahí, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Entonces aquí es donde muchas religiones, incluyendo los testigos de Jehová, se confunden y dicen, no existe Jesús. Ahí mismo lo está diciendo que Él es Rey eternamente y para siempre. Pero veamos y entendamos y estemos dispuestos a lo que el Señor muestra en el Espíritu. Esta no es doctrina de hombres, por eso les decía esto, porque Dios no se confunde mandando a un Jesús que no sirve para nada. Dios manda al Hijo a redimir a todo el mundo entero. Entonces cuando dice aquí Jehová es Rey eternamente y para siempre, bueno, vemos que en el libro de Juan dice que el verdadero Dios es Jesús, ¿sí? Pero no lo quiero confundir, quiero llevarlo paso por paso para que usted vea cómo eternamente y para siempre Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso se declara todo eso, para que se cubra cualquier duda que alguien pueda tener en cuanto a lo que esté escrito refiriéndose al propio Dios, como eterno y como un Dios para siempre. Pero vamos a seguir leyendo, y para relacionarnos más con la gente, vamos a ver qué le decía el Señor o Jehová a Jeremías. En el libro de Jeremías vamos a ver cómo habla el Señor con relación a las personas comunes y corrientes y la sabiduría que ellos tienen, de dónde es donde la obtienen o cómo empiezan ellos a moverse. Y Jeremías 9:23, escuchen bien lo que dice, en el encabezado dice, conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Vamos a ver qué quiere decir con eso. Dice, sí, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En otras palabras, que nadie piense que lo que tiene vale la pena por él mismo. Dice, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces vemos que todos los detalles de una persona que es sabia, que tiene valentía, que es rico, al final de nada sirve eso, porque podemos ver personas en situaciones muy perfectas, diríamos, pero al final se pierden y se van al mismo infierno, porque en algo que tienen en común todas las religiones, habidas y por haber, es que usted se porte bien, que usted no sea una mala persona, que usted respete a los demás, que usted se porte bien, que usted ame al prójimo. Inclusive los mismos judíos tienen esa doctrina de querer ser personas justas. Pero el apóstol Pablo decía que su justicia era como trapos de inmundicia para Dios. Lo más justo que pudiera hacer una persona no es suficiente para ser como Jesús, para ser como Dios y parecernos a Él. Ahora, ¿qué se ocupa para hacer esas obras? Bueno, Él las hace de antemano, cuando ya somos creyentes y participamos en ellas. Entonces tienen un efecto en nuestra vida. Por eso habla y habla de esto, porque sin Dios nadie puede hacer nada.
Se los voy a repetir el 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ahí está, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, con eso queda caído ese argumento de que de nada sirve lo que usted pueda saber, tener, estudiar y tener todo lo que usted desee, pero sin Dios. ¿Entienda? Dice, más alabes en esto el que se habiere de alabar, dice el Señor, en entenderme y conocerme. Estamos acordándonos de lo que acabamos de leer. Porque nosotros no podemos, como lo digo siempre, caminar nosotros solos pensando cosas que no tienen ningún sentido. Dios ha prometido ayudarnos, ha prometido salvarnos, ha prometido a Jesús, ha prometido todo eso, pero la gente no quiere creer. Entonces se lo estoy trayendo esto para que usted cambie su forma de pensar y no piense en la religión, piense en el Hijo de Dios que es Jesús. Dice aquí enseguida, ¿cuál es el propósito en entenderme y conocerme? Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Dice en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, dice el Señor o dice Dios. Oigan, qué tremendo es esto. Dice el 25, dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Estamos viendo ahí los dos. El judío se circuncidaba para tener la señal que era de Dios y el incircunciso pues no hacía nada porque no le importaba a Dios tampoco. Pero a la hora del hora en Cristo Jesús, nada de eso vale algo. Las señales de nadie valen nada, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Él dice que Él va a castigar a todos. Entonces nosotros vamos a un juicio, pero no somos castigados por Él. Porque si llegamos al juicio con lo que Él nos está diciendo y poniendo, tenemos victoria. Esa es la gran diferencia. Y aquí menciona a ciudades, ¿no? A Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en los desiertos, porque todas las naciones son incircuncisas, dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces se hacían las señales, pero nadie cambiaba. Es como ahorita las religiones están llenas de gente, pero se ven bien, actúan bien, se respetan ahí cuando están adentro, afuera también, pero eso no es lo que llama a Dios a hacer, porque todo está aquí en el corazón. No hay hombre que cambie un corazón de otro hombre para con Dios. No existe en la tierra ni nunca lo va a haber. El único hijo del hombre que puede hacer eso se llama Jesús. Se llama Jesús y se llama Jesús. Entonces vean ustedes que Él va a castigar a todo el mundo que llegue vestido de religioso, porque el corazón es el mismo. No ha habido cambio, no ha vuelto a nacer, sigue la misma persona, disfrazada de religión. ¿Entienda? Por eso, vean lo que sigue diciendo aquí, vamos a leerlo rápidamente, después nos vamos a mover hacia el Nuevo Testamento. Le quiero traer esto para que usted vaya meditando y vaya quitando los ojos de las religiones, de los líderes y de toda esa gente, y se empiece a enfocar en aquel que le puede dar la salvación. Lo puede bendecir a usted y a su familia, ¿sí? Sin importar el país, el mundo en el que vivamos en decadencia, que va para abajo y se pone peor, usted va a estar en victoria porque Dios lo va a guardar y a su familia también, pero usted tiene que creer. Todo esto que vamos a leer. Dice enseguida, con relación a los falsos dioses y el Dios verdadero, dice en el 10:1 de Jeremías, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Por supuesto, se está refiriendo siempre a ellos, porque es a los que se les manifestó. De entre todo el mundo, al pueblo de Israel se le manifestó Dios. Por eso tomamos los ejemplos nosotros también. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, dice, ni de las señales del cielo tengáis temor. Dice, aunque las naciones les teman. Vean cómo Él habla para que su gente empiece a apartarse. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Oigan eso, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando de las imágenes y de los ídolos que han hecho siempre los diferentes pueblos, no nomás en México y en Centroamérica, en Egipto, en todo el mundo entero la gente tiende a hacer luego sus ídolos. Aquí está la descripción. Dice en el 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos,
porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, Dios no miente, por supuesto. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Todo esto está escrito para que usted lo oiga, lo reciba y quede tranquilo. Pregunta en el 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Por eso les decía lo que les decía, que este Dios se manifestó a los judíos, a los hebreos, para que ellos empezaran a hablar de Él y la demás gente empezara a creer. Pero por supuesto, desde el principio desobedecieron, y cuando mandó al Hijo, pues ni siquiera lo creyeron y lo crucificaron. Entonces vemos aquí todo el desenlace. Dice en el 8, todos se infatuarán y entontecerán. Dice, enseñanza de vanidad es el leño, refiriéndose al material con que hacen las imágenes. Dice, traerán plata batida de Tarsis, dice, y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor. Dice, los vestirán de azul, de púrpura, obra de peritos, es esto. Eran tremendos hombres que hacían tremendas figuras como las siguen haciendo hoy en día. Dice el 10, dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Dice, es Dios vivo y Rey eterno. Otra vez. Dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Ven todo lo que dice ahí? Dice, les daréis así, dice, los dioses, con D minúscula, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos, dice. Dice, el que hizo la tierra con su poder, refiriéndose a él mismo, el que puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría. Oigan, qué tremendo. Dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Sabemos totalmente el control de Dios en todo el mundo y todos los días. Entienda que está escrito todo esto. Dice el 14, todo hombre se embrutece. Vamos a ver por qué. Y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, dice. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Estamos viendo lo que está declarando Dios en cuanto a las imágenes. Dice, vanidad son obra vana. Dice, al tiempo de su castigo perecerán. Y ven aquí la bendición para Israel, porque se está dirigiendo a ellos. No así la porción de Jacob, que viene siendo Israel, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Dice, Jehová de los ejércitos es su nombre. Acuérdense que todo estaba con ellos, con Israel, y todavía está, pero ahorita nosotros ya somos los que estamos haciendo esta obra, los que estamos en el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver más. Vean lo que dice en Isaías 42:1 con relación al siervo de el Señor o al siervo de Jehová. Isaías 42:1. Le tengo que mostrar esto para que usted vea el principio de todas las cosas, no nomás meterme en mostrarle a Jesús y usted no sepa, pero cómo, quién habló, quién dijo, de dónde salió. Bueno, por eso le estoy trayendo esto, para que usted quede completamente satisfecho y no tenga ninguna duda ni ninguna excusa tampoco a la hora del juicio, porque lo que está oyendo, eso mismo le va a traer Dios. ¿Sí? Dije Isaías, gloria a Dios, 42:1-9, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, está hablando Dios el Padre, yo le sostendré, dice él, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice. Fíjense, hablando, refiriéndose a Jesús. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Oigan, qué poderoso es esto. He puesto sobre él mi espíritu, con E mayúscula, que es el santo. Dice, él traerá justicia a las naciones. Por eso en estas naciones está México, está Centroamérica, está Estados Unidos, está todo el mundo como naciones. Y ahí está, por supuesto, llenos de gente. Y ahí está usted y estoy yo también. Le digo esto para que medite y piense. No nomás diga, ¿qué es todo eso? Bueno, se refiere a nosotros en un futuro y a todas las naciones del mundo. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni hará oírlo en las calles. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. Por eso es bien importante estar siempre en la doctrina de Jesús.
La doctrina de los apóstoles es exactamente la doctrina de Jesús, es el fundamento que no puede ser cambiado, es la roca, es Cristo. Por eso nosotros traemos simple y sencillamente la verdad de Él. Aquí está escrito, dice, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Dice, las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Dice, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella. Oigan bien esta parte. Y espíritu a los que por ella andan. Y la gente no le importa a Dios, sabiendo que Él mismo es el que nos da de comer. Aunque seamos los más impíos en la tierra, Él siempre nos da un plato y tiene algo para comer en nuestras casas. Y Él no solamente eso, pero dice aquí que Él mismo es el que pone ese espíritu para poder estar vivos. Él mismo nos está sustentando por todos lados, y mucha gente, diría yo, la gran mayoría no cree en Dios, ni le importa. Pero Él es el que les pone el bocado en sus mismas bocas para comer. Él les provee día al día. Él hace todo y los mantiene vivos. Si usted ve a su nieto, usted ve a su hijo, usted ve a su esposo, gracias a Dios, y usted dice, yo no creo en nada de eso. ¿Ves? Y lo que está escrito aquí. Por eso, esto es bien hermoso. Vean qué bendiciones. Lo voy a repetir. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, o sea, el que te dio el soplo de vida desde que estuviste en el vientre de tu madre, fue el propio Dios. Aunque haya sido lo que haya sido tu mamá y lo que haya sido tú y tu papá, a los dos, a toda tu familia, lo que tú sabes, Dios les dio vida a todos. Y los mantuvo vivos hasta que murieron. Ahora, entiende todo lo que dice aquí. Espíritu a los que por ahí andan. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Vean cómo le está hablando a Israel. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Dice, por luz de las naciones. Entonces estamos viendo aquí cómo a través de Jesús, porque Jesús llegó aquí a la tierra a cumplir todo lo que le había prometido a Israel. A eso vino. Él vino a servir a los de la circuncisión. A su pueblo vino. Más al rato lo vamos a ver. Pero ellos no le creyeron, ¿sí? Vamos a ver también por qué no le creyeron. Y vamos a ver por qué lo acusaban de blasfemo. Por simple y sencillamente serse como Dios o ser hijo de Dios. Así como nosotros ahorita, mucha gente por eso está criticándolo a uno, hablando de uno, diciendo de todo. Pero eso es bíblico porque le pasó al mismo Jesús. Dice aquí, voy a repetir el 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En otras palabras, la luz de Dios a través de Jesús es el conocimiento, la sabiduría completa de cualquier persona y de cualquier individuo en la tierra. Dice el 7, para que abras los ojos de los ciegos. Oigan esto aquí, no se está refiriendo solamente a personas que estaban físicamente ciegas y no podían ver. Se trata también espiritualmente. Nosotros vemos la luz en la luz del propio Dios. Pero aquí le está hablando a Él, al Señor Jesucristo, todo lo que iba a hacer en aquellos que lo íbamos a recibir. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Oigan, todos aquellos que están en depresión, todos aquellos que están, que no saben, no pueden dormir, están atormentados por los espíritus inmundos, por los demonios, porque esas huestes y potestades andan por todos lados. Todos aquellos que están, como lo digo, en depresión, que están todos tomando pastillas para salir, se sienten mal, no hay en la puerta, van con médicos, van con personas que les están hablando, les están ayudando, les dicen, lee el libro, léete otro libro, lee, y ven aquí, yo te doy terapia, y no pasa nada. A eso se refiere, aquellos que están en prisión y que moran en tinieblas, están encerrados, están bajo el poder del maligno, tienen que ser libres en Cristo Jesús. Dice, yo Jehová, este es mi nombre. Oigan lo que va a decir aquí. A ningún otro daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces vemos nosotros aquí claramente que no hay hombre que a través de él se esté glorificando Dios. No hay ningún hombre nacido de mujer que usted pueda adorarlo, quererlo, besarle la mano
y Dios allá en el cielo donde Él lo esté viendo, Él se agrade. Igualmente una figura, una escultura. ¿Entiende lo que acabamos de leer? Se lo voy a repetir. Yo Jehová, o sea, yo soy el Dios, dice, yo soy el Señor. Este es mi nombre, dice, y a ningún otro daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? O sea que nadie puede recibir ni hacer nada. La comunión con Dios, la verdadera comunión es entre el Padre y su Hijo Jesucristo. No existe más. ¿Sí? Dice en el 9, gloria a Dios. Dice, he aquí, dice, se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas antes que sigan a luz, dice, yo os la haré notoria. Por eso entendamos cómo nosotros podemos recibir, obviamente, todo esto cuando Él se va a manifestar en nuestras vidas. Vean y pongan atención, se los voy a leer otra vez. El 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a estar tú como un ignorante en Cristo Jesús. Tú vas a ser una persona que si tú entregas tu corazón a Él, Él te va a usar a ti. Como hombre, como mujer, como joven, como viejo, como lo que tú seas, pero que estés entregado a Dios, Dios te va a usar a ti. La gente va a ir hacia ti a preguntarte de Dios. Tú vas a ser el que va a empezar a dar órdenes, a mostrar, a enseñar sabiduría a los demás. ¿Por qué? Porque Dios te va a mostrar a ti. Así es Dios. Y tú no tuviste que hacer nada sino creerle a Él. Porque de lo más inservible es la vergüenza a aquellos sabios para que vean que el poder es de Dios y no de la sabiduría, como lo leíamos al principio. Entiendan, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz y yo os las haré notorias, dice. ¿Cómo? Pues las revela, las enseña, te da sueños, te da interpretación y tú puedes leer y puedes entender la escritura finalmente y decirle a los demás. Pero vamos a ver ya, moviéndonos hacia el Nuevo Testamento, el mensaje del ángel del Señor, ni más ni menos que en el nacimiento de Jesús, ¿no? Mateo 1:21, y ya vamos a movernos hacia el Nuevo Testamento. Vamos a dejar el Viejo Testamento y movernos hacia el Nuevo. Mateo 1:21. Vamos a leer nosotros aquí lo que este ángel le avisó. ¿Y qué fue lo que le dijo con referencia a el nacimiento del mismo Jesús? Mateo 1:21, ¿sí? Gloria al Señor Jesucristo. Dice, y dará a luz un hijo, refiriéndose a María, y llamará su nombre Jesús, con letras grandes está escrito aquí. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice así, escuchen bien. Escuchen bien que Él no viene a poner religiones. Jesús, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo están llamados o están establecidos en ningún lugar como una religión. Porque por ningún lugar usted lo va a ver aquí. Usted no va a ver la religión de nadie aquí. De nadie. Se lo repito, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice así. Dice en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ya vemos nosotros, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Entonces, con eso queda totalmente completo el entender que ocupamos solamente a Jesús. Usted no ocupa religiones, usted no ocupa liturgias, usted no ocupa andar haciendo y deshaciendo, andar moviéndose, andar haciendo hasta lo imposible. Lo que usted necesita es entregarse a Él y empezar a creer todas estas cosas escritas de parte de Él, como dice aquí, de los mismos profetas del Señor, cuando empiezan a avisar y a decir, y lo leíamos al principio en Deuteronomio 18:18, acerca de lo que el mismo Padre iba a prometer. Pero
entienda que hoy en nuestros días y a través de los tiempos siempre ha existido el hombre. El hombre siempre ha querido meterse por el deseo de hacer miles de cosas. El dinero, la gloria de ellos mismos, el ser poderosos, el tener control. Muchas cosas quieren ellos hacer. Pero lo que se ocupa aquí solamente es a Jesús. Vamos a seguir adelante. En Mateo 4:12, vean lo que dice aquí. Mateo 4:12, aquí ya empieza Jesús a hablar. ¿De qué se va a tratar eso? Porque hablamos del Padre y luego hablamos de Jesús, pero ¿qué quiere Jesús que hagamos nosotros? ¿De qué se trata? ¿Se trata de estar sin hacer nada? Bueno, vamos a ver qué es lo que Él dice. Por eso les digo, no se trata de religiones, pero se trata de otra cosa. Vamos a poner atención. Mateo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret vino, habitó en Capernaum, dice, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora aquí viene Jesús a cumplir otra profecía, porque eso se había dicho, porque escrito está, pongan atención, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y dice al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está describiendo una ciudad, un lugar donde específicamente iba a llegar a Jesús a bendecir ese pueblo. Dice el 16 enseguida, oigan, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Entonces, así como ese pueblo, sin que antes llegara Jesús, están en tinieblas. Por eso la gente sabe o no entiende más bien nada, porque sigue en tinieblas. El ir a los lugares, a congregarse uno a lugares que no son de Dios, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque Dios no estableció nada de eso. Dios solamente mandó a su Hijo. No estableció religiones, no estableció liturgias, ya no hizo nada. Todo fue terminado por medio de Jesús en la cruz. Todos los mandamientos de hombres, todo lo que existía, los dos pueblos ya desaparecieron, ya se hicieron uno. Por medio del Espíritu entramos hacia el Padre, ¿sí? Entonces veamos nosotros aquí que el efecto, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, vean el estado en el que estaban. Dice enseguida luz le resplandeció. Wow, qué hermoso, ¿no? Pero vean aquí el 17, cuando Jesús empieza a predicar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, tiene dos puntos, dice, arrepentíos. Tiene una coma, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces alguien dirá, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo no he matado, no he hecho nada. Bueno, la naturaleza de nosotros en el estado en el que estábamos, en el que están todavía muchos, es de pecador. Entonces lo que ocupamos es arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, decirlo verbalmente y empezar a creer, empezar a recibirlo a Él como Señor y Salvador. No puedes nomás presenciar tú palabras de un Dios que no conoces y decir, bueno, yo creo que ahí la llevo, ¿no? Entiende que lo que ellos dicen, en este caso Jesús, todas las palabras tienen un cumplimiento, ¿sí? Por eso Él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Es muy fácil y muy sencillo todo esto. Ahora, vamos a ver aquí mismo, en Mateo 5:17, se habla mucho de lo que pasaba antes en cuanto a la ley de Moisés, y todos los judíos tenían cierto problema con eso, como lo que oían hablar de Jehová, del Señor, de Dios el Padre, y de repente lo que Jesús empezaba a enseñar, como que no coincidía para ellos. Entonces por eso mucha gente no le creía tampoco. Pero vamos a ver qué es lo que Él dice aquí. Vean las palabras del propio Jesús en Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para abolirla, para revocarla o para anularla. Con eso les cayó la boca a todos los judíos, porque no coincidían ellos con lo que decía el Torá y lo que Jesús estaba declarando, viéndolo a Él cara a cara. Entonces hoy en día mucha gente también tiene religión, pero ignoran a Jesús. Dicen, no, es que Jesús era nomás una persona que llegó ahí que nunca pecó, pero nosotros creemos en Dios, dicen.
Ok, es el mismo problema. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Jesús vino a cumplir la ley. ¿Sí? Para que usted vaya sabiendo. Pero aquí está la prueba, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces todo lo que esté escrito, por eso les digo, cuando nosotros ya estamos en el Espíritu, nosotros tenemos el entendimiento de parte de Dios para poder discernir el Viejo Testamento y poder aprender en el Nuevo también, y nunca confundirnos. Porque el Espíritu de Dios es el que nos muestra, ¿sí? El mismo que escribió el Viejo y el Nuevo es Dios, y Dios es Espíritu. Si estás en el Espíritu, tú entiendes las Escrituras. No necesitas ir a estudiar, tú lo que tienes que es entregar tu corazón a Dios, y Dios va a hacer cosas maravillosas, te va a revelar así como lo acabamos de leer. Todo está aquí, todo está aquí. Por eso entendamos que nadie, absolutamente nadie, que esté en el Espíritu se puede confundir en esto, porque Dios continuamente está enseñando. Y el consejo más tremendo que les voy a mostrar aquí es en el mismo Mateo 7:13. Porque todo el tiempo, desde que yo tengo uso de razón, se habla que existen un montón de religiones. Y esa es la razón para que la gente nunca se acerque a ningún lugar a buscar de Dios, porque dicen, ¿sabes qué? Todas están mal. Una bola de hipócritas, todos piden dinero, otros andan ahí, otros andan acá, otros ahí. Entonces tienen razón hasta cierto punto. Pero, ¿qué es lo que Jesús aconseja en cuanto a dónde meternos, a quién escuchar, qué procurar, por dónde meternos, cómo buscar de Él? Aquí está también. Dice en Mateo 7:13, en el encabezado dice, la puerta estrecha. Sé que es un camino muy angosto, es una puerta muy estrecha. Ahora, usted medite en tantos lugares que existen como iglesias. Me refiero a edificios, ahora sí. Templos con cruces arriba o sin cruces o con letreros enfrente, con jardineras, con estacionamientos. Lo más hermoso que usted se puede imaginar, esas son iglesias para usted. Pero él habla de una puerta estrecha. ¿Usted ha visto una puerta estrecha? Usted nunca la va a ver, porque se está refiriendo a él mismo. Se está refiriendo al propio Jesús. Fíjate lo que dice aquí. Entrar por la puerta estrecha. ¿Sí? Si Él es el Salvador, tenemos que entrar a la puerta de las ovejas, y Él es el portero y entramos por Él. ¿Ya estás entendiendo? No pongas tu mirada en los templos físicos, en las catedrales. ¿Sí? No pongas la mirada ahí, o en la parroquia, o en el templo, en nada de eso. Por eso les digo, tienen ustedes que olvidarse de todo eso y enfocarse en las Escrituras. Así es como pueden ser personas diferentes, nuevas en el Señor. No puede usted traer las cosas mundanas y a Dios de la mano y a ver a qué horas llega, no, así no es. Dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí ya se vio en dos cosas. Se vio otra puerta y se vio la perdición en ellas. ¿Te fijas? Dice, y muchos son los que entran por ella. Tú tienes que imaginarte cuánta gente se congrega en lugares que no son de Dios. Llevan a sus niños por generaciones. El día que se mueren también ahí los llevan. ¿Sí? En todos los lugares pasa eso, y de todas maneras y todo el tiempo está pasando lo mismo. Pero escrito está que el Señor Jesucristo nos manda entrar por una puerta estrecha. Ahora, ¿por qué? Bueno, dice el 14 aquí abajo. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tú cómo te consideras? Por eso les decía lo que les decía al principio. Esta predicación es para que usted ya deje todo. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere tener una vida en eternidad en Dios, morir una sola vez, como vamos a morir todos los que estamos en el Señor, y vivir para siempre en el Señor de la manera que vaya a ser, y no estar nosotros en una eternidad pero de dolor, porque eso es lo que va a pasar. Mucha gente ignora eso, mucha gente dice, no, yo no creo en eso,
Pero el que ellos no crean no quiere decir que no va a pasar. Que nosotros creemos eso porque eso está escrito aquí de parte de Dios en la resurrección de los muertos. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces hay que poner atención a todo esto. Pero alguien que habló bastante acerca de Jesús fue el propio Juan. Fue uno de los discípulos que se le recostó a Jesús en el pecho y se quedaba con él, y era algo muy hermoso estar al lado del Señor, al lado del propio Dios, al lado de aquel que te formó y te hizo a tus parientes también. ¿Cómo no iba a estar Juan ahí dormido a un lado de él? Vean lo que dice aquí en Juan 1:1, y es conforme o de acuerdo a que este verbo se hace carne. Todas las palabras de Deuteronomio 18:18 que iba a poner Dios el Padre en él, bueno, eso se transforma en un hombre, y ese hombre es Jesús. Si lo podemos ver así, ¿no? Pero vamos a leer aquí. Dice: en el principio era el verbo, y nosotros vemos el verbo como unas palabras, ¿no? Y el verbo era con Dios. ¿Miren eso? Dice: y el verbo era Dios. Bueno, acuérdense de lo que estamos viendo. Dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyendo tú y tu vida y tu familia, tu trabajo y todo lo que tú tienes. Dice: en él estaba la vida. Oigan bien lo que va a decir aquí. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin él los hombres están en tinieblas todo el tiempo. No saben, no entienden, nunca van a cambiar, van a ser siempre los mismos, y si se tratan de comportarse lo mejor que puedan, no les va a alcanzar. Sí, porque hay gente muy recatada, muy educada. No, yo no hago esto, yo no tomo, yo me guardo, yo no me meto con nadie, yo no busco pleitos, yo no me burlo de nadie, yo ayudo a los demás, yo siempre estoy ayudando. Eso no te alcanza para nada a ti, y nunca te va a alcanzar, porque no está establecido de esa manera. Entonces vemos aquí que Él es la luz que viene a todos los hombres. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí vimos el contraste del mal y el bien. ¿Sí? Las tinieblas y la luz. Y aquí se va a referir a Juan el Bautista. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. También a eso. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, fue el primero que empezó a introducir al Señor Jesucristo en la tierra, por supuesto. Y luego dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está otra promesa muy hermosa para ti que no conoces a Dios. Tu sabiduría, tu entendimiento, tu paz, tu gozo, todo lo que tú ocupas está de parte de Jesús, y Él te lo quiere dar a ti. ¿Cómo ves? Por eso dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice el 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pon atención a esta parte, porque acuérdense que lo mandó en Deuteronomio 18:18. Se le dijo a los judíos, dice: a lo suyo vino a restaurar, a salvarlos, a cumplir las promesas de Dios el Padre hacia los judíos. Pero dice: y los suyos no le recibieron. Hasta ahorita todavía no creen en Jesús, en el Mesías. Ellos lo están esperando todavía. Dice el 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, aquí está la bendición para ti. Esa bendición yo ya la tomé, por eso estoy aquí. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya viste cuánto te costó o cuánto cuesta ser hijo de Dios? Ese es solamente creer en Jesús y empezar a obedecer y someterte y en pos de Él. No te manda a ninguna iglesia, no te manda nada. Lo que tienes que hacer es creer y buscar un lugar donde congregarte, eso sí. Pero tú ya eres de Dios antes de ir a esa congregación, ¿entiende? Tú no te vales de la congregación ni de nadie, tú te vales de la relación que tienes con Dios. Todo eso es primero que todo lo demás. Dios es primero. Primero se convierte uno y después uno va a las iglesias a estar en comunión con los demás hermanos y tener una relación y poder nosotros ser edificados por parte de aquellos que Dios está mandando para que la iglesia sea preparada y esté en victoria y sirva de luz y sal en un mundo en decadencia. Para eso uno se congrega, no para andar de fiestero como todo el tiempo le hacen, no.
Pero ve y entiende cómo todo está establecido. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿entiende? El nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que te va a hacer a ti una persona en Cristo Jesús. Él te va a mostrar, Él te va a llevar en victoria, Él te va a llevar por sendas de justicia, Él te va a enseñar el camino, Él te va a enseñar todo. ¿Quién? Dios. Entonces aquí está. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora sí. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Oigan, ahí está la prueba de que este verbo se hace carne, es Jesús. Por eso ellos lo vieron. ¿Cómo lo vieron? Lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, refiriéndose a Jesús. Por supuesto que era antes que él. Dice en el 10, porque de su plenitud, o sea, de su abundancia, escuchen esta parte, tomamos todos gracia sobre gracia. O sea que en todo tu vivir aquí en la tierra, ya cuando te conviertes al Señor, tú vives en la plenitud de Dios. Vives en las bendiciones. Siempre Él va a proveer algo va a proveer para ti. Y si algo dentro de tus ojos y de tu forma de ver está mal, eso te va a ayudar para bien más adelante. O sea que no hay que perder en el Señor, ¿entiende? Por eso dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y luego aquí se va a referir a lo de antes, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley era hermosa la ley, porque por medio de ella llegó Jesús a cumplir todo. Pero dice aquí, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Entiende? Todas estas bendiciones. Dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. Pon atención en esta parte. A Dios nadie le vio jamás. Y luego se refiere a Jesús. El unigénito Hijo que esté en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si tú tienes una comunión con Jesús en el Espíritu, la estás teniendo con el propio Dios. Porque Él es Dios. Pero solamente aquí dice que nadie le ha visto. En otras palabras, parafraseando esto, no estamos con Dios, pero estamos con el Hijo. Y estando con el Hijo es como estar con Dios. Es exactamente lo mismo, lo que está diciendo aquí. Entonces, esto es de pura bendición para todos aquellos que creen. Ahí mismo, en Juan 1:32, ¿sí? Vemos nosotros ese testimonio del mismo Juan, el Bautista, ¿no? Dice en Juan 1:32, también dio Juan testimonio, o sea, de lo que vio. Ese es el testimonio, porque la gente se creen testigos de cosas y no ven nada. El testigo de Jehová lo repite y lo tienen por nombre, que son testigos de Jehová. En otras palabras, son testigos del propio Dios. Pero conocen a Dios, no. Está con ellos, no. Ni siquiera creen en el Espíritu. Ellos tienen todo volteado. No creen en Espíritu. Y Dios es Espíritu, pero eso sí, son testigos de Jehová. Bueno, aquí vemos el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que él presenció? Diciendo, vi al Espíritu, con E mayúscula, que es el de Dios, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vean que vio el Espíritu que bajaba como una paloma. Pero vean la pregunta o lo que él dice aquí, y yo no le conocía. Oigan eso. Pero el que me envió a bautizar con agua, refiriéndose al Padre, aquel me dijo, sobre de quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Vean el poder que existe aquí ya con Jesús. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En otras palabras, Él es el que te da el Espíritu a ti para que tú seas transformado por medio de Él. Cuando Él te da el Espíritu, Él llega a ti, se queda en ti. Y moran los dos, mora el Padre, mora el Hijo. Y los dos se te manifiestan y te enseñan las cosas a ti, las cosas que han de ser. Por eso esto es para mucha gente una locura y dicen, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues está escrito. Por eso lo estamos recibiendo, porque está escrito y Dios no miente. Dios no miente. Tú no necesitas ser un perfecto estudioso y andar por ahí a ver qué. No, tú lo que tienes que hacer es creer. Creer y creer en estas palabras del Dios Altísimo, del Dios vivo y de su Hijo Jesucristo.
Miren que todo esto está muy hermoso, pero Jesús tuvo contacto con personas religiosas, con personas que hablaban de Dios, con personas que conocían de Dios. Imagínense que ahorita a cualquier religión que está sin Dios, pero habla de Dios, porque eso es algo verdadero, se les aparezca el propio Dios y los empiece a reprender. Imagínense, aquí está un ejemplo. En el libro de Juan, aquí mismo a la vuelta, vemos el encuentro que hubo entre Jesús y Nicodemo. Lo vamos a ver rápidamente, porque este Nicodemo, dice allí en Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Vamos a ver quién era él. Dice que era un principal entre los judíos. Un principal era el líder de todos los fariseos. Era al que todos recurrían por cualquier pregunta. Era una persona, era como un maestro de la religión de los fariseos. Ellos hacían todo, así como lo vemos hoy que muchas religiones hacen todo, habido y por haber, por agradar a Dios y por conocer y por enseñar a otros, enseñar a niños, hacer de todo. Pero él tiene un encuentro con el propio Dios, que es Jesús. Dice que él llegó, dice en el 2, vino a Jesús de noche, oigan bien, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dijo Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que le notaron algo a Jesús, que en realidad nadie, como dice él, podía hacer esas cosas si Dios no estaba con él. Pero Jesús no le dice, bueno, ¿quién te dijo eso? ¿O cómo viste? No, vean con lo que sale Jesús. Jesús va al grano, va al punto, no le importa la vida religiosa que lleva a Nicodemo. Lo que le va a decir Jesús lo va a hacer cambiar para toda su vida. Le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿oyes?, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sintió este hombre siendo uno de los fariseos, uno de los principales, y no entendió eso? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Oyen lo que le está diciendo? Quiere decir que todo el tiempo que él estaba en la religión de los fariseos, él tenía la palabra de Dios, no la conocía, no la entendía, y por supuesto nunca estuvo en el Espíritu mientras estuvo como maestro de toda esa gente. Porque si lo hubiera sido, Jesús le hubiera dicho eso. Pero no era, porque le está diciendo lo contrario. En el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, el nacer del agua no es el bautismo. Mediante la palabra, nosotros, los que ya somos creyentes, esta escritura para nosotros es como un jabón que nos va tallando y nos va limpiando, porque nos va cambiando, nos va lavando por medio de la palabra. Por eso lo que Jesús dice, que es necesario nacer del agua y del Espíritu, o sea, nacer otra vez por medio del Espíritu, cuando Dios viene a nosotros y nos hace nuevas criaturas. Él es el que hace eso. Él es el que nos pone el ir dejando todo. Si Él no viene, no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Por eso le dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, el que es nomás ahí religioso pero sin espíritu, se muere, se queda en la carne, se pierde, se va al infierno. Y dice, el que es nacido del Espíritu, o sea, el que es nacido de Dios, y es como un espíritu, es casi como yo, pero es espíritu con E minúscula. Porque aquellos que les vino la palabra, dice la Escritura, son como dioses con D minúscula. O sea, somos ya como movidos por el propio Dios, porque hablamos del propio Dios nosotros y somos como dioses pequeños. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque nadie se extraña de esto, porque todo esto es para nosotros, es la enseñanza, es la verdad. ¿Cómo podemos ser transformados a la imagen de Jesús?
Aquí están los detalles. Por eso le está diciendo a este religioso que tiene que volver a nacer. Pero vean lo que dice aquí en Juan 3:16. Todos han leído Juan 3:16. Sale por ahí en los partidos de fútbol americano. Salen las siglas, salen los números, la cita. Juan 3:16. Salen por todos lados. Pero hoy la vamos a leer toda. No nada más trae Juan 3:16. Vamos a ver cómo amó Dios al mundo. Porque ahí no se menciona, escuchen bien, no se menciona a nadie en específico. No se mencionan grupos. No se mencionan religiones. No se mencionan tradiciones. No se mencionan razas. No se mencionan colores de gente. No se menciona nada. Se menciona el mundo. El mundo está lleno de gente. ¿Sí? Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera lo amó? Bueno, mandando al Hijo. Dice aquí que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo que tuvo. Aquí viene de qué se trata todo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya vemos aquí nosotros, no existen las religiones, no existen los líderes, no existen las liturgias, no existe absolutamente nada de lo que nos enseñaron cuando éramos niños, nuestros propios padres, ¿sí? Si ese es el caso. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oigan eso. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Vean, y presten atención a esto. Por eso va a decir lo que va a decir aquí. El que en Él cree no es condenado. Ok, preparado para el día del juicio. El que en Él cree no es condenado. Sí, porque tú tienes una relación con Dios. ¿Por qué vas a ser condenado si ya has creído en Él? Pero ve y nota el contraste aquí. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que nosotros cuando hablamos de que el que en Él cree no es condenado, estamos en este mundo en paz, con la paz del Señor, y en un futuro llegamos a la presencia de Dios sin ningún temor. Porque hemos sido cambiados, transformados, y el día del juicio tenemos confianza ya. Pero aquel que no ha creído desde ahorita en la tierra y está casado, va a la escuela, tiene familia, está soltero, tiene novia, tiene novio, pues ya está bajo condenación, porque no cree en Dios. El no creer en Dios es no creer en Jesús. Está escrito, porque el que no cree ya ha sido condenado. Oye eso. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿en qué consiste la condenación? Dice aquí, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Se acuerdan lo que leíamos? La luz que alumbraba a todo hombre. Entonces, los hombres mismos se están negando a no recibir al propio Jesús. Por la única razón, y es la que está aquí. Porque lo que ellos están haciendo en el mundo y en su vida normal, no quieren dejar de hacerlo. Les gusta tanto que si yo me meto o empiezo a buscar cosas ahí, yo ya no voy a poder hacer todas las cosas que yo hago en la carne. Solamente Dios sabe qué es lo que usted hace y lo que hacen las demás personas. ¿Sí? Escondidas o al aire libre o lo que sea. Aquí dice claramente, obviamente en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se refiere al opuesto de la luz, son las tinieblas. Es la maldad que existe en nosotros. La llevamos a cabo en un 100%. Si eres pervertido, andas por ahí viendo a ver qué ves, a ver si violas a alguien, a ver si robas. Si eres matón, pues andas matando. Si te gusta el dinero, pues andas a ver a quién le robas. Si te gusta, tú andas en todo. Y dices, no, ¿cuál? No, si yo me meto en esto, van a darse cuenta de todo esto y yo lo hago bien, y estoy haciendo y me gusta. Entonces vemos aquí que los hombres y las mujeres optan por vivir en las tinieblas. Por eso son condenados. Vean lo que dice. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, pon atención aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso aborrecen ¿a quién? Al propio Dios. Aunque tú vayas a la iglesia el domingo y por allá andes y digas yo fui a misa o donde quiera que vayas, es puro cuento. Tú no amas a Dios, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es entregar el corazón y que Él trabaje en ti.
Eso de presentarte en un lugar muy espiritual, ir cada semana o lo que tú quieras hacer, eso no cuenta para nada. Él no tiene, no, de eso no se trata esto. Aquí se trata de ir siendo transformados por Dios. Por eso, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Oigan la razón de lo que les estaba diciendo. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Pero entiende que cuando tú dejas de hacer lo malo, el que te ayuda a dejar de hacer lo malo es Dios. A ti no te cuesta ya nada dejar de hacer lo malo. Dios te transforma, Dios es poderoso. Cualquier deseo que tú tengas en la carne, no me importa lo que sea, por muy malo que tú lo veas, Dios te lo puede quitar. Dios te puede transformar y te puede hacer una persona cada día mejor, donde la gente, escucha bien lo que te voy a decir, va a recurrir a ti, a que tú les hables de Dios, con todo lo que tú eras. Dios es un experto en transformar vidas. Tú no puedes decir que no, porque para Dios no es imposible. Entonces veamos aquí por qué la gente no se acerca a Dios, porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. A lo contrario, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esas las personas que somos del Señor. Todo lo que Él hace en nuestras vidas, diario, continuamente le estamos dando gracias. Y nos acercamos a simple y sencillamente a darle gracias por lo que hizo en ese día. Todo el tiempo nosotros estamos manifestando las obras de Dios y le decimos gracias, 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 porque tomamos, como leíamos, de Él todo el tiempo, de su abundancia, gracia sobre gracia. ¿Te fijas la diferencia de estar con Dios y estar sin Dios? No, es que esto no es de religiones, lo repito otra vez. Esto es de la comunión que tú vas a tener ya con Dios. Miren, aquí vamos a ver ya ahorita cómo Jesús es acusado de blasfemia por ser Dios o por ser hijo de Dios. Imagínense, su propia gente, ¿no? En Juan 10:30, y ya casi vamos a ir cerrando, en Juan 10:30 vamos a ver nosotros aquí el grado de error de esta gente, porque ellos eran nada más y nada menos personas que amaban a Dios, ¿sí? Personas que amaban y tenían un celo por Dios. Hasta ahorita están igual todavía. Dice Pablo que tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque buscando su propia justicia, ellos mismos nunca van a alcanzar la de Dios. Es lo que pasa con las religiones. Cuando alguien lleva una religión y empieza a imponer sus propias leyes, cada vez se aleja más de Dios, porque así no es. Es lo que pasó aquí. Repito, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. ¿Se fijan? Lo está diciendo enfrente de los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Oigan, miren, ¿cómo creen que se sentían? Eran celosos, pero más que eso eran malos también. Eran como tipo demonios, te podemos decir, por lo que hacían. Porque él mismo los acusa de ser hijos del padre de mentira. ¿Sí? Porque eso es lo que es. Una persona que es mentirosa tiene un padre, y su padre es Satanás, porque él es el padre de mentira. Señor lo reprenda, el enemigo. Pero bueno, aquí lo querían apedrear. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, dice él. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, todo lo que he hecho eran puras obras de mi Padre. ¿Por cuál de todas las que hice me van a empezar a apedrear y me quieren matar? Vean la respuesta de ellos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Oigan eso. Sino por la blasfemia. O sea que Jesús, acusado de blasfemo. Ponga atención aquí. Porque tú siendo hombre, le dicen a él, te haces Dios. Oigan eso. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, refiriéndose al Viejo Testamento. Vean lo que dice aquí. Yo dije, o sea, el mismo Dios manifestado en Jesús. Yo dije, dice Jesús. Dioses sois, con D minúscula. Y aquí va a explicar por qué. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y tiene entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Se acuerdan el cumplimiento de a lo que él vino a cumplir la ley? Bueno,
Aquí está diciendo que la escritura no puede ser quebrantada. O sea, todo lo que esté escrito se va a llevar a cabo, sin importar si la gente cree o no. Amén. Pregunta: al que el Padre santificó y envió al mundo, oigan, refiriéndose a él, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, imagínense el grado de error de todas las religiones cuando ignoran a Jesús. Y cuando digo ignorar, es ignorar la doctrina de él. Porque la doctrina de Jesús es la doctrina de Dios el Padre. Y mucha gente está fuera de eso. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Entonces, por eso él no temía que se fueran todos, porque él nunca estaba solo. Él decía que el Padre estaba con él porque él siempre hacía lo que al Padre le agradaba. Wow. Entonces vemos ahí eso. Ahora vamos a ver nosotros aquí otra vez a Jesús quebrantando el día de reposo, el sábado. Entonces más se enfurecieron los judíos. En Juan 5:15, por eso le muestro esto para que ustedes vean cómo la gente se equivoca. Muy religiosos, pero se están equivocando. Se están equivocando en lo que están enseñando, en lo que están creyendo. Porque aquí estamos viendo los ejemplos. Juan 5:15, ¿sí? Gloria al Señor. Aquí va a hablar acerca de ese paralítico que él sanó. Y dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dice el 16, porque es que lo sanó en un sábado, en el día de descanso. Dice el 16, gloria al Señor. Aquí es donde vamos a ver acerca de la resurrección también. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ahora sí, directos a deshacerse de él. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces ves tú que Jesús tenía toda autoridad. Se había dicho que todo aquel que hiciera algo el día de reposo iba a ser castigado, iba a ser muerto, que no tenías tú que hacer nada, habías que respetar ese día porque era santo para el Señor. Pero estamos viendo que Jesús tiene toda la autoridad porque Él es Dios y Dios hace lo que Él quiere. ¿Cómo te parece? Él tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere sin pedirle permiso a nadie. Por eso Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿qué crees tú ahorita? ¿Esto o sigues creyendo lo que has creído desde que eras niño? Porque esta es la verdad de Dios. Yo dejé todo por esto. Yo dejé tradición de padres, de mis padres, religión de ellos, yo dejé todo por esto. Yo estoy seguro en lo que estoy creyendo y tú lo deberías de ser también. Porque el propio Dios está diciendo todas estas verdades. Entiendan, Jesús está testificando todo esto, lo que el mismo Padre le está mandando. Pero veamos aquí en el 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces vemos la misma unión, no solamente de lo que Jesús dice, sino las mismas obras, y lo que está pasando es lo mismo. Es lo mismo, por eso al Padre nunca se le ha visto. Por eso Dios, a través de Jesús, manifiesta su poder, el propio Dios. Dice aquí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos, pongan atención aquí, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí vemos nosotros la vida en el Señor, la nueva vida que te va a dar Él también. No vida eterna, eso va a ser después, pero ahorita te puede dar una vida nueva, te puede transformar, te puede hacer una persona igual, parecida al propio Jesús, una persona querida por Dios, una persona que llegue a la familia de Dios, que esté con todos los demás santos del Viejo Testamento y los nuevos que estamos ahorita, ¿sí? Por eso dice,
Porque el Padre a nadie juzga, pongan atención aquí, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso Él tiene el control de todo. Todos los juicios los va a llevar el Hijo primero, antes de que se acabe. Ya que termine todo, entonces se regresa al Padre. Pero todos los juicios aquí están. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dado al Hijo. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces vemos quién está por delante para agradarle al Padre. Jesús. Jesús y solamente Jesús. Es que esta es la verdad. Aquí no hablamos de religiones, aquí no hablamos de ningún líder, ni de ninguna mujer, ni de ningún niño, de ninguna figura, ni de ningún nada. Aquí estamos hablando la verdad, muy simple y muy sencilla y fácil de entender. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, aquí ya dice, tiene vida eterna. ¿Ves cómo está ya la salvación para ti de fácil? Esto está tremendo. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Entiende? Aquí está tu bendición. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Estamos aquí viendo ya, vamos a ver dos cosas. Oír la voz desde ahorita, Dios te va a dar vida eterna. Pero en los sepulcros, los dos la persona incrédula y el creyente van a oír la voz de Dios al mismo tiempo, pero van a tener diferentes finales. ¿Sí? Todos van a oír la voz de Dios. Al momento que Dios hable, todos la vamos a oír. Incrédulos y creyentes. Pero mira el desenlace. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vean lo que dice aquí en el 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Si todos vamos al panteón, todos vamos al hoyo, la muerte. Pero presta atención. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, la naturaleza nuestra es hacer lo bueno. Y los que están sin Dios es hacer lo malo. Por eso lo veíamos, las tinieblas y la luz. Eso es a lo que se refiere. No andar de bueno y haciendo favores ahí, no. No. Estamos hablando de hacer las obras que Dios prepara de antemano para que andes tú en ellas, ya que eres de Dios. Así es como trabajan las obras. No haciendo tú lo que tú quieras y prestando tiempo y donando y ayudando a los pobres, no. Las obras que tú tienes que hacer tienen que ser en el Señor, siempre. No tú solo, o en tu iglesia, tú solo ahí, lo que ustedes creen. No, así no es. No tengo tiempo de explicar todo eso, pero así es. Entonces, entendamos nosotros que todo esto, así es muy fácil. Ya casi voy a ir cerrando. Miren, Mateo 10:28, les voy a mostrar esto. Usted tiene que tener en su mente acerca del temor de Dios. Y escrito está acerca de ese temor. Porque la gente dice, ya muerto yo, a mí ya no me importa, muriéndome se acaba todo. Bueno, ten cuidado de lo que dices, porque es donde va a empezar todo tu sufrimiento. Cuando tú te mueres, que dejas ese cuerpo, empiezas a sufrir en el mismo infierno, en las cárceles de amargura, en los lugares donde están todas estas personas que van a durar eternidades sufriendo y sintiendo, por supuesto. Por eso, en Mateo 10:28, ve lo que dice aquí. Dice a quién se debe de temer, para que tú sepas quién es Dios. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quién es el que mata el cuerpo? Puede ser cualquiera, ¿no? Un accidente, un balazo, cualquier muerte, cualquier persona puede matar a otra, ¿cierto? Bueno, aquí dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pon atención aquí. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. Por eso tú tienes que meditar en ti y decir, bueno, tengo una esperanza, y mi esperanza es Jesús. No nomás decir, yo hago lo que quiera, el día que me muera, hasta ahí llegué. Como dicen, el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no es cierto. Tú cuando mueras, tu alma va a empezar a sufrir si mueres sin Cristo en tu corazón.
Todo eso es para todos en general, parientes, amigos, todos. Por eso nosotros vamos a ver esta invitación que hace el mismo Jesús. A ti te está invitando a esto hoy en esta tarde, porque Él lo que ha hecho, te ha querido bendecir, te ha tratado de hablar. No sé cuántas veces te han hablado de Jesús, no sé si es la primera o es la tercera o la cuarta, pero no puedes estarte negando tú a Él, ¿sí? Dice aquí, y ya casi voy a cerrar, en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Eso quiere decir que la sabiduría de todos aquellos hombres poderosos nada entienden con relación a Dios. Dios tiene eso guardado para los niños, para aquellos que son como los niños espiritualmente, ¿sí? Dice claramente: sí, Padre, porque a ti así te agradó. Dice: todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas de mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Vean esto que dice Él aquí: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahí estamos viendo al Padre y al Hijo en perfecta unión. Dice: ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Cómo está eso, no? Dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, para poder conocer a Dios, tú necesitas a Jesús. Tú no puedes conocer a Dios sin Jesús. No importa la doctrina que te hayan dado, tú no puedes, eso no tiene ningún sentido de acuerdo a la Escritura. Entonces, aquí está la invitación que te está dando Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Él. Ven las promesas: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y haréis descanso para vuestras almas. Te está hablando de la vida eterna. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo voy a leer Romanos 18. Y ahí en Romanos 18 es donde está cómo tú puedes ser salvo, cómo tú puedes ser una persona nueva y cómo puedes ser tú libre de las ataduras de cualquier espíritu inmundo que esté apoderado de ti, si tú abres tu corazón y aceptas al Señor en esta noche, en esta tarde. De la manera que nosotros hablamos con Él es por medio de una oración, pero les voy a mostrar bíblicamente cómo puede uno ser salvo, ¿sí? Romanos 18 al 11 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. De ti depende. Obviamente tu boca y tu corazón están en ti. De ti depende si vas a ser salvo ahorita o no quieres o no te importó, o en realidad quieres a Dios, lo deseas. Está en tu corazón el hacer todas las cosas, porque aquí dice, lo repito, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha bien el poder. Dice en el 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil es esto. Así de fácil es. Dice enseguida: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso lo tienes que hacer tú. Dios ya pagó en la cruz todo para que tú camines y entres en ese camino, a caminar de la mano del Señor. Dice el 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces yo voy a hacer una oración, y te voy a invitar a que repitas esto. Voy a orar por ti, te voy a mostrar de qué manera tú puedes ser salvo en esta noche. Amén. Voy a poner esta alabanza y quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, no pienses en nada, no te acuerdes de nada, y le pidas al Señor con tus propias palabras en tu mente, o lo hagas declarado abiertamente y le digas: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he pecado todo este tiempo. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento en tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo te entrego mi corazón en este día y te pido que me transformes y me perdones todos mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre.
Señor, recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la oportunidad de caminar e ir en pos de ti. Padre, te doy las gracias por todo de antemano y recíbeme como tu Hijo o como tu hija en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has repetido esta oración, desde ahorita te digo que si lo has creído en tu corazón y lo has declarado con tu boca, Dios ha hecho una obra en ti ya y va a empezar a trabajar en ti. Lo que tienes que hacer ahora es buscar una iglesia de la verdad, pero métete en oración, métete a hablar con Dios, a pedirle que te guíe, que te muestre la verdad en un lugar y empezarte a congregar. Amén. Dios te bendiga y que todos sean bendecidos en el Señor.